Bueno, muy buenas noches. En esta noche quiero saludarlos después de un tiempo de no realizar catequesis por las ocupaciones, por Semana Santa. Quiero hoy retomar este proceso, este caminar, eh, por una razón muy especial. Bueno, por dos. Primero, porque es una tarea mía como sacerdote dar catequesis. Y segundo, porque hoy se necesita la formación, se necesita conocer más la fe, conocer la revelación, conocer más de la vida de Dios y de la Iglesia para ser mejores cristianos. Precisamente el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, versos 15, dice: hay que estar dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo aquel que se lo pidiere. Y precisamente, mis hermanos, esto se me cayó, esperemos que no se caiga más. Y precisamente hoy el mundo exige de nosotros respuestas, respuestas de una fe que tiene que ser más allá de un ir a misa, tiene que ser la razón por la cual nos humanizamos, porque solamente conociendo a Cristo, mis hermanos, podemos conocer a Dios, porque Cristo nos revela al Padre. Pero no solamente en Cristo encontramos la revelación al Padre, sino que encontramos la verdad sobre nosotros mismos, porque Cristo es el hombre perfecto. Y la verdad del hombre está en Dios, está en Cristo, y en Cristo está la respuesta a tantos interrogantes que el hombre de todos los tiempos se hace. Ese hombre de todos los tiempos. Y como estamos en Pascua, yo quisiera hablar hoy de la intercesión de los santos, que es un tema muy debatido por los hermanos separados, que por cierto los respeto, los quiero mucho. Estos días, de vez en cuando por ahí sale un que otro hermano separado fanático a decir cosas feas en YouTube cuando predico. Y entonces sacan que la gran ramera, sacan la idolatría, sacan... Y no me da rabia, me da pesar porque es ignorancia cuando atacamos sin conocer de verdad. Y hoy, para hablar de intercesión de los santos, quiero aclarar un artículo del credo que es el descenso de Jesús al lugar de los muertos, que en el credo decimos, y descendió a los infiernos. Porque Jesús no desciende al infierno. Ya había sido tema de una catequesis. Una cosa es decir eh, infierno como lugar de condenación, lugar de los demonios, y otra cosa es decir infiernos o el Hades. Y ese infiernos es el lugar de los muertos. Jesús reposa su cuerpo inerte, su cuerpo muerto, en el sepulcro, en el lugar de los muertos. Y Jesús desciende al lugar de los muertos para participar a todos los justos que habían muerto, los hace partícipes de la gloria de Dios. Allí está Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, Juan el Bautista, todos los que habían muerto antes de Jesús, Él los hace partícipes de su resurrección, de su vida, descendiendo al lugar de los muertos o a los infiernos, como decimos en el credo. Pero vayamos entonces a la intercesión de los santos. Para hablar de intercesión de los santos es muy importante
comprender la iglesia en sus tres estados. El estado peregrino, que somos nosotros, que en los textos de Pablo ya a los cristianos se les llamaba santos. Y era que en los primeros cristianos había una pasión por la santidad, y el camino cristiano se tomaba con tanta seriedad que ya ellos se sentían santos. Incluso bautizarse era un cambio rotundo en la vida y un esfuerzo por no volver a pecar. De hecho, muchos recibieron el bautismo ya finalizando sus vidas, porque querían no enlodar esa vestidura blanca del bautismo. Era muy importante para las primeras comunidades cristianas recibir el bautismo, y se le llamaba comunidad de los santos. Hoy la santidad es como una utopía para muchos, y el bautismo se recibe como cualquier cosa. Pero para ellos, los primeros cristianos, era sumamente importante. Y hoy al hablar de intercesión de los santos, tenemos que entender qué es interceder. Ojalá que los hermanos separados lo entendieran, porque ellos cuestionan, critican esto y no tienen por qué hacerlo. Interceder es hablar en favor de alguien para conseguir un bien o para liberarlo del mal. Es interceder. Leía hace poco que alguien dijo, pero ¿por qué tenemos que pedirle a la Virgen que interceda por nosotros si el que nos salvó es el Señor? ¿O acaso uno va donde el médico y le dice a la mamá del médico qué enfermedad tiene para que lo recete, si el médico es Jesús? Y razón tienen, ¿cierto? Pero, decía un personaje, si yo soy el médico y mi mamá está afuera y yo estoy ocupado con 1000 cosas y ella me dice que ha llegado alguien enfermo de esto o de aquello y que necesita que yo lo atienda, por lo que ha dicho mi mamá, yo lo atiendo. Y eso es interceder. Quien no entiende la palabra interceder no puede aceptar la intercesión de los santos. Los que hablan a favor de. Pero vamos a desarrollar este tema desde la Sagrada Escritura también, para que lo vayamos comprendiendo mucho más. El que intercede solicita fraternalmente una ayuda para alguien que está enfermo o alguien que está debilitado. Y entonces la intercesión de los santos no es solamente la intercesión del santo que está en el cielo, sino que como la iglesia es comunidad de los santos en los tres estados, cuando yo le digo a alguien, oye, ¿por qué no ora por mí que me siento débil? ¿Qué va a hacer esa persona? Interceder. Intercede ante Dios en su oración por mí. San Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 17, dice: hermanos, sigan mi ejemplo y pongan la mirada en los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Por tanto, los santos son personas comunes y corrientes que por sus virtudes cristianas son dignos de imitar. Si yo hablo de San Pablo, no estoy diciendo, es que estoy haciendo de Pablo un dios y soy idólatra porque hablo de San Pablo. No, San Pablo desarrolló unas virtudes por la gracia de Dios que son dignas de imitar. Y así San José, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, dignos de imitar. Aquí nos está hablando Pablo de imitar no solamente a Cristo, sino los santos que viven a Cristo y que son dignos de imitar. Filipenses 3:17. Sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Ahora, tenemos que corregirnos, claro. El hermano separado nos dice, pero ¿para qué piden a los santos si Dios es el que hace los milagros? Y en eso tiene razón. Cuando vienen personas a ofrecer las Eucaristías comunitarias, sobre todo,
Dicen, Padre, celebremos una Eucaristía a Santa Marta para darle gracias a Santa Marta por una bendición. Y yo les cambio y les digo, vamos a darle gracias a Dios por los favores recibidos por intercesión de Santa Marta. Ah, porque es que Santa Marta no hace milagros. Y alguien me dice, Padre, pero la Virgen sí. Yo le digo, tampoco. Los milagros son propios de la acción de Dios. Dios hace milagros. El santo intercede. Yo aquí en la parroquia me he vuelto me he vuelto muy devoto de San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís le obtiene a uno muchos milagros. ¿Pero San Francisco hace milagros? No. Los milagros son propios de Dios. Fíjense en esto. En Mateo 10:8, incluso en el Evangelio de hoy de Marcos, Jesús manda a sus apóstoles a que vayan y sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen demonios. Es decir, que Dios obraba por medio de los apóstoles. Es decir, que Dios obra por medio de los santos. Si un protestante me está escuchando, o si más adelante ve la catequesis, se va a dar cuenta que estoy hablando con la Biblia. Mateo 10:8 dice que el Señor mandó a los apóstoles, seres humanos como nosotros, a que hicieran milagros en nombre de Dios, porque Dios obraba a través de ellos. En Hechos 3:1-10, recuerdan ustedes al paralítico que estaba allí en la puerta hermosa del templo pidiendo limosna, al tullido. Pedro y Juan lo sanan y dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. En nombre de Jesús, ellos sanaban. Pero no eran ellos, era Dios actuando a través de ellos. Así encontramos como entró de Pablo, le devolvió la vida a Eutico, Hechos 27:11. Y cuando Pedro pasaba por las calles, le sacaban los enfermos para que al menos la sombra de Pedro los curase. ¿Quién sanaba? ¿Pedro? No, sanaba Dios a través de Pedro, porque los milagros, las acciones son de Dios. Leo Hechos 19:11-12. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto que aplicaban a los enfermos paños y pañuelos que habían tocado, y les desaparecía la enfermedad, y también salía de ellos los espíritus malignos. Hechos 19:11-12. Dios actuaba en Pablo, Dios actuaba en los apóstoles, Dios actúa en los santos, Dios actúa en la iglesia. Qué terrible cuando la gente dice, ay, es que el padre fulanito tiene don de sanación. ¿Quién sana? Dios. Es que tal persona obra unas cosas tremendas. ¿Quién obra? Dios. Dios es el que obra. El único que obra y hace milagros es el Señor. Jesús es el que hace los milagros. Pero no por medio de cualquiera, sino por medio de los intercesores suyos, cuyos méritos los habían hecho más santos. Actuaba en los apóstoles. Actúa hoy en el sacerdote, actúa hoy en la persona que ora por mí, y se reciben sanaciones porque Dios obra en la iglesia, Dios obra en las personas. Ojo, algunos dicen que esto es así mientras estos santos estaban vivos. Claro, porque el protestante me va a decir, claro que sí, Dios actuaba en Pablo, pero cuando Pablo muere, ya Dios no vuelve a actuar en Pablo y Pablo no puede interceder por los discípulos del Señor en la tierra. Y la Virgen, como ya murió, entonces no puede interceder. Y este santo, San Martín, San Francisco, ya murieron, no pueden interceder. A ellos le respondemos que como cristianos, la muerte no es el final de la vida, que nosotros tenemos principio pero no fin, que nunca morimos, que la muerte natural es la separación física de un cuerpo inerte del alma. El alma sigue viva. El alma sigue viva. No estamos dormidos tampoco. O como decía una eminencia, no estamos suspendidos.
ni suspendidos, ni dormidos, ni muertos, sino que vivimos para Dios. Y eso nos hace capaces de interceder. Ahora, cuando alguien muere, ¿qué pasa? El cuerpo y el alma se separan de una manera abrupta, radical, se separan, y el alma va al encuentro con Dios. Por tanto, está más cerca de Dios que nosotros mismos. Y allí puede interceder por nosotros. En Hebreos 9:21 dice, y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego sean juzgados. Ese juicio, luego sean juzgados, está ubicado inmediatamente después de la muerte. Y si la persona muere y no vive, ¿cómo lo van a juzgar? La muerte natural es solamente la separación del cuerpo y del alma, o si no, no habría juicio. La muerte no es aniquilación, mis hermanos. La Biblia dice que los muertos están vivos para Dios. Dice el texto de Mateo 12, 26, 27. Y si los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y del Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Dios todos están vivos. Cuando Jesús habla de esto, hacía siglos había muerto Moisés, había muerto Jacob, Isaac y Abraham. Pero para Dios estaban vivos. ¡Qué hermoso! Si vamos al texto de la transfiguración, Mateo 17, 2, 3, Jesús se transfiguró ante ellos y lo vieron hablando con Moisés y Elías. Si estaba hablando con Moisés y Elías, alguien explíqueme, ¿luego ellos no habían muerto? Alguien atrevido dirán, quién sabe qué fumarían para verlo de esa manera. Pero no. Si Jesús habla con Moisés y con Elías, significa que ellos están vivos y viven para Dios. Es decir, que el cuerpo separado del alma permite que el alma viva, no adormecida. En Apocalipsis 8:4 dice, de la mano del ángel subió el humo del incienso con las oraciones de los santos hasta la presencia de Dios. No estaban muertos, estaban orando. Y entonces allí podemos descubrir que ellos oran e interceden por nosotros. Pero claro que hay que arreglar muchas cosas. Permítame que yo hable de esa manera. Dejen de estar sobando los santos, las imágenes. Dejemos de estar pensando que Santa Marta hace milagros, que San Francisco hace milagros. La devoción por el santo me tiene que llevar a una profunda relación de amor con Dios. En Apocalipsis 6, 9, 11 dice que el ángel abrió el quinto sello y vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Ellos se pusieron a gritar con voz fuerte, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. ¿Pero luego no eran degollados? ¿Cómo era que hablaban? Apocalipsis 6, 9, 11. Cómo los santos interceden por nosotros aún después de la muerte, porque no están muertos, sino para nosotros, porque se ha sido separado su cuerpo. Las almas de los justos en el cielo gritan con fuerte voz. Apocalipsis 5:8, miren,
Cuando lo tomó, los 4 vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Hermosísimo esto. El ángel Rafael le informa a Tobit y a su familia que él presentaba sus oraciones ante Dios. Un ángel orando por nosotros. ¿Un ángel haciendo milagros? No. Un ángel orando por ellos ante Dios. Un ángel intercediendo. Entonces aquí vamos a decir que la intercesión en la iglesia no solamente por los hombres, por los santos, sino también los ángeles interceden por nosotros. Ahora miremos segunda de Pedro 1, 13, 15. Considero que es mi deber, mientras permanezca en esta tienda, estimularlo, dice Pedro, con mis exhortaciones, porque sé que pronto tendré que abandonarla, según me ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y procuraré que incluso después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo momento. Pedro nos está diciendo allí que pronto va a abandonar la tienda, el cuerpo. Es decir, que va a morir. Pedro dice que procurará incluso después de la partida, después de muerto, interceder para que no olviden todo lo que les enseñó. Pedro sigue intercediendo. Los santos interceden. Mis hermanos, ¿cómo es que nosotros, como católicos, nos dejamos arrancar riquezas que tenemos y no usamos? Porque alguien que tomó la Biblia un día y le enseñaron un versículo, nos dijo que no, que los santos no hacen milagros. Y nos dijeron la verdad, los santos no hacen milagros. Y nosotros no entendimos y abandonamos lo que la iglesia nos ha enseñado. ¿Y por qué lo enseña la iglesia? Porque Dios lo ha revelado, porque está allí en la Biblia. Él intercede. En el libro de Job, ese que dicen muchos que el paciente Job, que para mí no es paciente, encontramos un texto, dice: después de hablar Job de esta manera, Yahvé dijo a Elifaz de Temán: mi ira se ha encendido contra ti, contra tus 2 amigos, porque no han hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. Así que tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan donde mi siervo Job y ofrezcan por ustedes un holocausto. Mi siervo Job intercederá por ustedes. Antiguo Testamento. Job intercederá por ustedes. Y en atención a él no los castigaré por no haber hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. Mire, es que la intercesión se tiene que dar por alguien que está más cercano de Dios. Alguien que ha buscado de Dios, alguien que se parece a Dios, porque lo imita, porque trata de imitarlo. El santo en la iglesia es esa persona que se ha esforzado por vivir el Evangelio. Y por eso muchas personas están impregnadas de santidad. ¿Cuántas personas, mis hermanos, que no participan de grupos apostólicos, que solamente vienen a misa, huelen a santidad y se esfuerzan, y es imposible no notar la paz con la que viven? Porque la gracia de Dios va ejerciendo todo su poder sobre los hombres. Y la santidad, esa santidad tan anhelada por todos, y todos debemos de lucharla y esforzarnos por ella.
la intercesión de los santos. No se dejen robar la riqueza de la comunión de los santos, de la intercesión de los santos en la vida de la Iglesia Católica. Es una riqueza innegable que tal vez hasta los hermanos separados añoran. En el texto que les acabo de leer, nos damos cuenta cómo Dios ha perdonado a los amigos de Job, pero no los ha perdonado porque ellos pidan perdón, sino porque Job ha intercedido por ellos, en virtud de la intercesión de mi siervo, dice el Señor. En 1 de Timoteo 2:5, San Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, solo se le debe pedir a Cristo y a nadie más. Ese texto de 1 de Timoteo 2:5 lo toman los protestantes para decir, ¿por qué vamos a usar un santo? ¿Por qué vamos a pedir intercesión de la Virgen María? Si allí está clarísimo, 1 de Timoteo 2:5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo repite 1 de Timoteo 2:5. ¿Cómo respondemos a esos hermanos que nos dicen eso? ¿Qué es un mediador? Es el que se interpone entre dos o más que riñen, que contienden. Cuando alguien tiene problemas con otra persona, buscan un mediador, alguien que medie y les ayuda a solucionar el problema. Fíjese que el Señor es el mediador, pero nosotros no le pedimos al santo que medie por nosotros. Le pedimos al santo que unido a Cristo nos alcance de Dios una gracia. Es que la santidad no se entiende sino unida a Cristo. No se entiende más. Ser santo es estar unido a Cristo. No podemos decir aquí la fuerza de los santos, la fuerza de la Virgen, la fuerza de Jesús. Todo va unido. Todo va unido. Él nos libró de tan grave peligro de la muerte y nos seguirá librando. Estoy seguro que nos librará de nuevo si ustedes colaboran rezando por nosotros. Hermosísimo. Segunda de Corintios 1, 10, 11. Dios nos ha librado y nos librará si ustedes siguen rezando. Padre, pero luego rezar no es que es malo. Pero si la Biblia lo dice, no es malo. Pero es que el Señor los iba a librar del peligro. Sí, pero necesitaban también la oración de los justos. Ellos siguieron rezando. Y de esta manera continúa el texto. Siendo muchos los que oren por nosotros, serán muchos los que agradezcan los beneficios recibidos. Segunda de Corintios 1, 10, 11. Continúa diciendo Efesios 6, 17, 20. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y en súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Intercediendo, dice la palabra de Dios. De modo que la intercesión es un mandato de Dios. Estábamos leyendo Efesios 6, 17, 20. No solamente debemos interceder, es que es nuestra tarea interceder por los otros. Mis hermanos, con todo esto, no quiero que pierdan la devoción por los santos, al contrario, la fomenten, pero de manera equilibrada. La fomenten teniendo a Dios como centro. Yo escribí hace poco que toda devoción, toda espiritualidad en la vida de la iglesia debe pasar como por dos filtros. Y el primer filtro es: Cristo es el centro, no el santo.
no la Virgen. Ahora cuando han venido por la iglesia de Ibagué reliquias, la reliquia de este santo, de aquel otro santo, y se expone el Santísimo, la gente no tiene por qué irse a mirar la reliquia y a tocar la reliquia, porque el centro allí es Cristo. Y lo segundo es que la espiritualidad y la devoción por el santo tiene que edificar la iglesia. Porque también muchos utilizan los santos económicamente. A ver, ¿por qué casi en toda parte está la devoción a Santa Marta? Pues porque es taquillera, porque llega la ofrenda, pero no debe ser así. Aquí me escribe Betty, hemos tenido descuidados a los olvidados, a los primeros santos. Miren, para responder a esto que está diciendo la señora Betty, cuando el Papa Francisco habló de sinodalidad, como un redescubrir la iglesia, nos llamó y nos llama, y no solamente el Papa, sino Dios mismo nos llama, a mirar hacia la iglesia primitiva. Esa iglesia primitiva de los santos, de los luchadores, los que amaban la gracia. Y si miramos hacia esa iglesia, estamos llamados a reconstruirla porque la hemos ido embarrando con perendengues que le ponemos. Y en las primeras comunidades habían mártires. Qué bueno leer la historia de los mártires porque ellos tenían posibilidades de renunciar a la fe para poder vivir y no renunciaban. Ellos celebraban la Eucaristía a escondidas. Hoy los vemos como chéveres en la Biblia, a esos primeros santos, pero les tocó duro. Yo digo, hombre, si a nosotros nos tocara como les tocó a ellos, ya no seríamos cristianos, porque nosotros somos cobardes. Pero hay que mirar en los santos cuánta valentía y cuánta fuerza de Dios había en ellos. Hoy, por ejemplo, San Marcos. Pero piensen en todos los demás santos. El mismo San Pablo, San Juan, esos santos. Tomen pues el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión, intercediendo por todos los santos y también por mí, para que sea dada la palabra al abrir mi boca para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio del cual soy embajador. Los santos creían tanto en el poder de la oración que se encomendaban a las oraciones de los demás. Y es muy bonito cuando uno tiene dificultades y se llama al párroco, se llama al grupo de oración, se llama a la pequeña comunidad y se dice, les encomiendo que oren por mí porque estoy pasando por momentos difíciles. ¿Y cómo se siente la oración? ¿Cómo se siente la fuerza de Dios? Aquí me dicen, padre, ¿se puede considerar a Juan Bautista como uno de los primeros mártires? Sí, sí, no, porque antes también hubo muchísimos, pero mártires hay en toda la historia de la salvación. Están los niños inocentes, pero piense que mártir es todo aquel que da la vida a causa del Evangelio, y el Evangelio es vida, que da la vida por un hermano, que da la vida por la justicia. Hay tantos mártires. Y hoy hay gente que está dando la vida por el Evangelio, por Dios, y sigue allí. A esos hay que imitarlos.
Hay que felicitarlos y hay que animarlos. Y miren lo bonito, ya que hablan de mártires, es que donde surge, donde cae la sangre de un mártir, brotan las semillas de nuevos cristianos. Es decir, si nosotros fuéramos más esforzados, fuéramos más dados a darlo todo, el cristianismo sería mucho más fuerte. Miren esto tan bonito de Jeremías, es Antiguo Testamento, Jeremías 31:15. Así dice Yahvé: en Ramá se escuchan ayes, lloros amarguísimos, Raquel que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse porque ya no existen. Yahvé escuchaba los gritos, los lamentos de Raquel por sus hijos. Dios escucha la oración de sus hijos. Por tanto, podemos interceder por los demás. Es nuestra tarea además. Dicen los protestantes, pedir a los santos es invocar a los muertos, y eso está prohibido en la Biblia, Deuteronomio 18, 10, 11. Prohibido molestar a los muertos. Entonces fíjense que la Biblia lo que prohíbe es molestar, evocar a los muertos, incluso para la adivinación. Miren el texto: que nadie de los tuyos haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, ni practique adivinación, augurios, encantamientos, ni maleficios, que no haya hechiceros, ni quienes consulten a espíritus, ni adivinos, ni evocadores de muertos. Oiga, a mí me causa una preocupación cuando la gente dice: mandemos a celebrar una misa por los difuntos en acción de gracias. Y yo digo, bueno, ¿y acción de gracias por qué? ¿Qué le pidieron? ¿Qué les hicieron? Es que los difuntos nos cuidan, es que los difuntos nos... Hombre, déjenlos en paz. No profanen al muerto. Ese difunto nos ayuda intercediendo por nosotros para conseguir gracias y bendiciones. Miren esta pregunta que hay aquí. Para que los pobres sufrientes se consideren santos, ¿qué deben hacer para que el sufrimiento los haga santos? La pregunta es interesantísima. Son los caminos de la santidad. Hay muchos caminos de santidad y uno de los caminos, además más efectivos, más eficaces, es el sufrimiento. Yo no sé por qué decirle pobres a los sufrientes, pero hablemos de los que sufren. Y el que sufre, unido a Cristo en la cruz, le sirve para purificar su vida y para interceder por la conversión de los demás. ¿Cómo hacer para que la santidad o el sufrimiento sea un camino de santidad? Uniéndose a Cristo. Porque hay muchos que sufren y reniegan y no ofrecen ese sufrimiento. No sirve de nada. Pero si se une a Cristo y se sufre con Cristo, unido a Cristo, además si entiende su vida desde la cruz de Cristo, no solamente es un gesto de santidad, sino que está ayudando a la santidad de sus hermanos. Cuando nosotros oramos y pedimos a los hermanos que intercedan por nosotros, no estamos invocando muertos, de ninguna manera. Nosotros lo que estamos haciendo es llamando la atención de ellos para que, estando más cerca de Dios, intercedan por nosotros. Estamos dirigiendo a ellos nuestras oraciones porque son más justos que nosotros, porque nos llevan la delantera en la cercanía a Dios. Otra pregunta que se hacen los hermanos separados es: ¿cómo puede la Virgen María y los santos atender las miles de oraciones que se dirigen en cada minuto?
Vamos a tratar de responder. Porque después de muertos seremos como Él, pues lo veremos como Él es. Primera de Juan 3:2. El Señor da las capacidades para ayudar a quienes nos invoquen. Porque después de muertos, al encontrarnos con Dios seremos como Él. ¿Y dónde está eso? Primera de Juan 3:2. Nuestras limitaciones en la tierra no aplican para las almas glorificadas en el cielo. En la eternidad no existe tiempo, no existe espacio. Cuando uno era niño, yo no sé si a ustedes les pasó, uno se preguntaba, ¿cómo será de grande el cielo para caber todos? Porque para uno había un espacio. Y se preguntaba uno, ¿cómo está Dios de viejito? Porque allí había tiempo. Y resulta que en la eternidad no hay tiempo ni hay espacio. Las situaciones humanas cambian. Por eso Dios no es un viejito. No lo es. Y ellos están, los santos, disponibles para interceder por nosotros, porque ellos no se cansan de construir la iglesia. Si no hay alguna pregunta, yo dejo hasta aquí la catequesis. Pero si hay alguna pregunta, pues la respondemos según las capacidades también, ¿no? Yo siempre digo, bueno, uno debe ser devoto a algún santo y esa devoción tiene que llevarlo a uno a imitarlo, imitar ese santo. Un santo contemporáneo o un santo antiguo, como decía Betty. Mis hermanos, he terminado esta catequesis con 25 personas. Es un buen número. Les agradezco mucho. Ojalá que me animen para que cada 8 días podamos estar en esos encuentros. Que yo no sé para ustedes qué tan importantes son. Para mí son importantísimos. Porque me ayudan a recordar muchas cosas y me ayudan a afianzar también mi fe. Dios Padre Todopoderoso, que has querido que nosotros pudiéramos responder a la revelación con nuestra fe, que nos has enseñado a vivir el Evangelio, te pedimos la luz del Espíritu Santo para encontrar siempre los caminos adecuados para adorarte y glorificarte. Que el Señor les bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos.